Hola amigos de Universitas Estéreo, bienvenidos a un capítulo más de Así es el Cerrito, inimaginable. Hoy el historiador Diego Antonio Carvajal Peña y Armando Nieto Navia, presidente de Funda Universitas, nos cuentan acerca de un monumento muy importante para los cerriteños, como es la antigua Casa Consistorial, hoy sede de Funda Universitas, Casa de la Cultura. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un sitio que es emblemático, que es importante para el municipio del Cerrito y para todos sus cerriteños. Se trata de la antigua Casa Municipal, o conocida también como Casa Consistorial. Sabemos que es patrimonio, primero por su construcción, segundo por su historia, y el gobierno nacional lo decretó como monumento nacional de historia y patrimonio por estar ubicado en el marco de la Plaza del Cerrito. Ya que el marco de la Plaza del Cerrito ha sufrido una cantidad de cambios, una cantidad de reformas que pues realmente ha perdido como ese sentido histórico, ese sentido pues patriótico que tiene. Pero de todas maneras el sentido de la casa consistorial se da el lujo de estar y por decir algo, por estar en conservación, buena conservación. Hay que hacer unas reparaciones, lógico, una casa de más de 100 años, pues tiene su sentido. Por eso con Diego hemos querido hoy hablar sobre este tema importante que es la Casa Consistorial o antigua Casa Municipal de Cerrito. De pronto sería bueno retomar parte de tus palabras acerca de lo que hemos perdido en la plaza, lo que hemos perdido en toda la municipalidad. Y es que alguna vez, más o menos en los años 57, 58, creo yo, el Cerrito fue declarado pueblo patrimonio. Y esa categoría o ese calificativo lo perdimos porque todo lo destruimos. Normalmente las casas que se consideraban como una manifestación arquitectónica de la gente, de los hacendados, pues fueron derruidas, fueron necesariamente transformadas. Por ese motivo entonces perdimos la calidad de pueblo patrimonio que tienen otros pueblos y que son la base, por ejemplo, del turismo. De pronto, mirando bien hacia atrás, cuando la cuestión de la creación de la parroquia en 1825, este sector comprendido entre esta casa y la escuela Pedro Antonio perteneció a la municipalidad. Solamente se construyeron esta casa, pero que era de un solo piso, y la Pedro Antonio, que también lo era, de un solo piso. Lo demás era un potrero, eran sitios vacíos donde no se había construido nada todavía. Finalizando el siglo XIX, un personaje importantísimo, no solamente dentro del aspecto político, sino también dentro del aspecto social, es don Agustín Ayalde. Don Agustín Ayalde compra los terrenos comprendidos entre la nueva casa de gobierno y la Pedro Antonio, y levanta una casa de 2 pisos muy grande que todo el mundo conoció como la Casa Ayalde. Pero, como les decía anteriormente, aquí se levantó una casa de un solo piso. Por mucho tiempo no ocupaba todo el terreno que tiene hoy en día. Cuando se levantó esta edificación de 2 pisos, solamente se hizo una parte, y la otra parte se puede notar en la construcción porque hay una separación entre lo antiguo y lo más reciente de esa época, que fue la parte que se construyó con la finalidad de ubicar allí la cárcel. La cárcel municipal que durante muchos años funcionó en ese sitio y que lamentablemente se la llevaron. En 1879, como nosotros pertenecíamos a Buga, al cantón de Buga, por lo menos a la municipalidad de Buga, entonces la municipalidad de Buga comenzó a hacer unas donaciones para hacer esta casa, ya no de un solo piso, sino de 2. Eduardo Riasco Grueso, en su historia del Cerrito, dice que esta casa se quemó, la de un solo piso.
y que por ese motivo entonces buena parte de la documentación donde estaba pues estipulado cómo se hizo la fundación o la creación de la parroquia se quemó, y que por ese motivo entonces él se basaba era en comentarios que le hacía a la gente que había vivido en el siglo XIX. Por mucho tiempo estuvo recibiendo la municipalidad ese dinero para construir esta casa, y más o menos más de 20 años se demoró en construir la casa. ¿Por qué? Si había dinero. El problema estaba en las guerras civiles, que las guerras civiles entonces cogía a la gente, no importaba que estuviera trabajando, y se la llevan a los campos de batalla. Por ese motivo la construcción de esta casa fue tan lenta y duró tanto tiempo. Se ha dicho, por ejemplo, que el padre Campo tuvo que hacer algunas inversiones para poder que esta casa llegara a su final. En realidad yo creo que el padre Campo, que él llegó en 1881, no participó económicamente porque él tenía otros intereses, intereses en construir, por ejemplo, el antiguo hospital que quedaba donde hoy en día está el Colegio Sagrado Corazón, y que necesariamente le costó un dineral que sacó de su bolsillo, del patrimonio que le ha quedado como herencia de sus padres. Este lugar o esta casa fue inaugurada por Clodomiro Grueso. Clodomiro Grueso era cuñado del padre Campo, por ese motivo el padre Campo estaba permanentemente aquí. O sea que la casa más o menos para finales del siglo XIX es que ya se termina la construcción, por ahí hablando de 1893, 94 más o menos, para esa época ya está construida la mitad de la casa, tengo entendido. Sí, más o menos, y la casa en los primeros años se vio amenazada por cuestiones de incendios, pero también por cuestiones de animales que atacaban la madera. Pero esta madera era muy resistente. Esta madera se trajo de los lados del castillo, donde había pues árboles de madera muy fina. ¿Te acuerdas que hace muy poco tiempo se hizo una restauración y se cambió madera, y la madera estaba en muy buenas condiciones, inmunizada? Pues no tanto inmunizada, sino que era madera era cortada en época de la luna, comino, teniendo todas las calidades. Además era una época de cedro negro, de comino, de madera supremamente fina, sí, que se da toda la región del castillo, inclusive iba hasta la región de Palmira, toda esta parte era madera, pura madera fina. Hay una referente, o algo referente, el tanque. Dicen que el tanque que construyó acá, y era el que le daba también agua a la galería. De aquí había una tubería que salía por todos los lotes, llegaba a la galería, fuera de darle el agua aquí, era tanque alto. Y que cuando ya estuvo la cárcel, los presos eran los encargados de bombear para poderlo mantener lleno de agua de alquiler. Eso fue el otro comentario. Lo mismo que se conserva en la esquina de la casa, se conservan dos rieles donde hay un transformador de la energía, cuando la planta eléctrica de acá. Y ahí había una cuchilla, entonces el guardián de la cárcel salía a determinada hora, subía la cuchilla, prendía la luz del parque, la luz principal de aquí del pueblo, y a la hora de la mañana también volvía apagado. Yo recuerdo que antes de la Escuela de Arte de Oficio, cuando estuvo aquí la alcaldía, aquí funcionaba el Consejo Municipal. En esa época, en el salón de la esquina, la ventana que daba al parque, y ahí tuvo el Cerrito el privilegio de tener varios presidentes de la República. Creo que vinieron dos, alcanzaron a venir. Uno fue Urdaneta Arbeláez, que vino precisamente a la inauguración de la Casa Nueva para la época de la Feria y Exposición. Entre otras cosas, le hicieron un busto en panela del Trapiche de la Cruz, y él dice que dijo, ¿para qué me hicieron venir si ya me tenían a mí acá? Eso es Urdaneta Arbeláez. Y creo, no alcanzo ya a tener en cuenta eso, que el maestro Marco Fidel Suárez también estuvo aquí en el salón de consejo, pero fue como de paso, ¿no? Algo así.
Sí, era de paso. De paso. Venían por todo el Valle del Cauca haciendo correrías, mirando a ver las necesidades de cada pueblo. Donde está la biblioteca de Universidad hoy en día, ahí funcionaba la tesorería municipal. En la parte de arriba estaban los juzgados, que también sirve como una anécdota de poner a subir gradas, ¿no? Sí, era algo que era muy común. Lo puse o la puse a subir gradas, es decir, que la puse a que fuera donde, Del juez. donde el juez. Había una serie de negocios alrededor o en la parte baja de la edificación. También Negocios estaba. famosos, Muy conocido y puntos de encuentro. puntos de encuentro. Tendríamos que hablar empezando por el Salón Granada de Hernando Barón. Después tuvo ahí una cafetería, ¿cómo llamaríamos? Una cervecería, pues, pero de buena calidad, que era la de Antonio Torres. Recuerdo que allí, cuando estaba el Salón Granada, había una mini lugar donde vendían libros, una pequeña librería, donde llegaba la famosa revista Selecciones. Selecciones. Selecciones era uno. Llegaban Cromos. sí, las revistas de la época. Sí, y eran muy famosos también. Recuerdo el mecato o el pan que traían, no sé de dónde, si era de Palmira. Todo el mundo estaba pendiente. De Palmira de la Gitana. De la gitana, cuando la gitana era Cuando la gitana, cuando era era de buena calidad. de buena calidad. Todo el mundo estaba pendiente y compraba no para un día, sino para varios días. En las casas habían las mochilas donde uno guardaba, o donde la mamá o el papá guardaban el pan de bono, y duraba muy fresco. El comistraje. El comistraje. Era un término bastante original. Enseguida estuvo mucho tiempo, yo recuerdo, una especie de depósito de cemento, que eso más adelante del salón de ahí lo unieron al salón de la esquina, que era donde estaba el almacén de don Rafael Vallecilla. El roble. El roble, que estaba ahí, estaba las camisas Don Juan, bueno, una serie de Y los pantaloncillos Don Juan. pantaloncillos Don Juan. De ingrato recordación. Recuerdo, eran los... Porque eran pantaloncillas que iban hasta la rodilla, y cuando uno se colocaba los pantalones le recogían acá arriba. No, eso tenía No, eso era terrible. anécdotas. Y normalmente aquí aprendimos a vestirnos con blue jeans. Claro que no eran blue jeans azules, eran blue jeans blancos. Blancos, los jeans Blancos. blancos que llegaron, y después llegaron el roble, que tenía el muñequito cogido del de un ganchito, pasador. un pasador Ajá, para demostrar la fortaleza del tejido, de la tela. Después, cuando ya desaparece un poco don Rafael Vallecilla, ya termina con eso. El salón que tenía él como segundo el cemento, ahí estuvo el periódico Periódico. de doña Gilma López de Usa. Y en la esquina se montó un Y en la estanco esquina ya se montó un estanco, de que era el señor estanco López, de don Carlos López. de don Carlos López, y ahí funcionó por un Mucho tiempo estuvo ahí. Acá enseguida estaba Tuvimos primero el páramo, el páramo, sí. Una heladería. Una heladería del páramo. Los famosos raspados, la cuajada y la leche, El Milo. el Milo, con los crespones. Con los que En exponen, esa sí. época era un Pablo Latorre, Pablo que a la vez era músico de la banda municipal. Era el que tocaba el redoblante. Don Pablito Latorre, hijo de un muy amigo nuestro, que estudió, Jorgito Latorre, le llamamos. El gordo Latorre, todo el mundo lo conocía como el gordo. Pochocho era que le decían. Pochocho. Pochocho. Después hubo un salón que fue una época donde se guardaron las máquinas de la Escuela de Artes. Ahí enseguida, donde hoy en día hay una oficina de Servientrega. Después, cuando ya se ocuparon, entonces hubo una sastrería. Ahí hubo una Y creo sastrería. que de pronto unas generaciones posteriores a la nuestra recuerdan un sitio, era una cantina, que se llamaba La Vaca Perdida. La Vaca Perdida, Club Social La Vaca Perdida. Club Social La Vaca Perdida.
Ahí lo encontraban, muchas personas encontraban la vaca perdida, ¿no? Sí, ahí era un punto de encuentro, ¿no? Más que Sí. todo cuando terminaban los bailes del club, antes de irse donde Alfonso Castellón a comer pan de bono, arrimaba uno ahí por una merienda, pues, para llevar para allá también, o traer la merienda ahí como quisiera. Y después seguía ya la cárcel. La cárcel, que ahí conocimos una cantidad de personajes, por ejemplo, Katana de esa época. Bueno, y cuando ya entra aquí a Universitas, eso fue más o menos hablando de los años 70, 71, más o menos, hace unos 45 años más o menos, estamos acá en esta casa. Que primero nos dieron la mitad de la casa, porque la otra parte la tenía la cárcel, en la parte alta. Luego ya la cárcel la reducen, bajan el archivo municipal que está en la parte de arriba y nos dan el resto del corredor hasta el fondo, donde se instala el museo, que era un laberinto, y ahí con las piezas del museo y todo, hasta que había la reconstrucción de la casa, que entonces ya hubo que desbaratar todo el museo, el piso lo cambiaron, le pusieron un piso de muy regular calidad, tanto así como entran las piezas de ahí y ese piso, y mire el techo también se ha ido gotereando todo, pero le pusieron de base unas tejas de cartón. O sea, eso fue bueno, lo que suele suceder. Antes de más lo dejaron con techo. Cuando llega Universitas aquí, pues nosotros ya veníamos con un trabajo adelantado, que era la parte de la biblioteca. La biblioteca empieza su funcionamiento como sitio en que los estudiantes sí visitaban la biblioteca. Hoy en día, pues, la tecnología, el internet y los computadores, y hoy en día hasta el teléfono, pues, ha reemplazado mucho la consulta de libros. Ya los muchachos cualquier cosa y ya hacen unas 2 o 3 maniobras con el dedo y ya tienen el dato. La biblioteca llegó a ser muy famosa. Aquí se desarrollaron muchos cursos, talleres, en capacitación, sobre todo capacitación popular, talleres permanentes de modistería, sastrería, toda una serie de actividades artesanales, y empiezan las danzas, las escuelas de arte folclórico, empieza la música, empieza el teatro, pintura, y toda esta serie de eventos que van identificando cada día más hasta llegar a la parte de la conformación de grupos a nivel de tercera edad, grupos infantiles, juveniles, juniors, y para esa época uno de los fuertes, estamos hablando de 20 o 30 años atrás, era el cine, que lo presentábamos cuando un señor Villalobos de Palmira, él era el que traía su máquina, el cine de 16 milímetros, y ahí empezó la era del cine. Ya había acabado con el Teatro La María, ya lo habían tumbado, entonces nosotros reemplazamos en esa época, compramos unas bancas viejas del Teatro de Santa Elena, ya eran las bancas que teníamos aquí. Entonces la gente, de esa época eran las famosas las películas Shin-Kon-chan, Shin-Chon, todas las películas japoneses de chinos que daban, esos más volaban por encima de ese escenario, un telón de tela. La emisora también. Después ya entra la emisora, que la emisora tiene un origen muy simpático, de que estábamos en la casa antigua, de donde está el Banco de Colombia hoy en día. Nosotros teníamos un equipito de sonido, era un amplificador, un tocadisco y un micrófono, y un parlante de la calle. Entonces por las noches la gente salía al parque y nosotros colocábamos música. Y Música ahí, colombiana, música clásica. Música colombiana. Y mucha gente salía precisamente a escuchar la música, era entre 6:30 y 8:30 más o menos. Y se pasaban avisos sociales o de eventos, bueno, en fin, toda una serie que fue metiendo a la gente como en ese cuento. Después tuvimos la oportunidad de, estando aquí, en el Salón Grande de la esquina, también pusimos el parlante, y ahí varios mundiales y vainas, se transmitían de ahí. Eso dio el origen a Universitas Estéreo. Después vino abrieron la oportunidad de poder participar en la parte que daban las licencias, y Universitas participó, y bueno, gracias a Dios, hasta el día de hoy
tenemos la emisora que está funcionando y gusta a la gente, 97.1, vale la cuña, y tiene toda la documentación, una emisora, la única emisora con autorización y permisos del Ministerio y licencia para funcionar en el municipio del Cerrito. Lo demás es ya otro cuento. Pero en este momento, gracias a Dios, al impulso que ha dado la emisora por parte de su directora y por parte de su programador y gerente administrador, hemos logrado estabilizarla y ser un punto de identidad cultural. ¿Quién lo va a pensar? Pero sí. Ve y tú, no, ya tenemos emisora, los primeros que uno dice, no, en el Cerrito hay una emisora, y es FM. Ah, sí, ¿cómo así? Entonces la gente ya lo mete como un momento, una identidad, una pertenencia, la emisora. También nace aquí, nace en esta casa, nacen los festivales, no, sino que vienen ya las semanas culturales que se hacían cada año con motivo del aniversario. Se empiezan a dar todas las actividades externas que se conoce, hasta el famoso ya nacional, el Festival Izastiano de Cultura, que ya este año pues ya lleva un reconocimiento de más de 20 años.